déjeme enlazarme en estos momentos en vivo y en directo vía telefónica con el profesor de Relaciones Internacionales Jesús López Almejo, a quien le agradezco mucho que se enlace con nosotros. Profe, ¿cómo le va? Querido Vicente, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a charlar con ustedes. Oiga, profe, lo invito hoy en martes porque me tiene que dar su opinión acerca de este, entre comillas, error del que habla Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que cometió un error al asignar no sé cuántos millones de dólares a una fundación con ligas a su familia. Y yo pensaba, si eso lo hiciera López Obrador, lo hubieran despedazado. Pero me llama mucho la atención cómo los Krause, como León Krause desde el extranjero, sigue diciendo que Justin Trudeau, vean, el gran hombre que no se doblegó ante Donald Trump. Pues en un descuido Justin Trudeau no fue a la cumbre en Washington porque sabía que se le venía el escándalo encima. 700 millones de dólares en conflictos de interés. Yo pregunto, ¿qué de plano no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta o se hacen, perdón, profe, pendejos personajes como este que he señalado? Pues mira, Vicente, hablamos de gente cínica, hablamos de gente que no solamente que no se den cuenta, sino que intentan distorsionar la realidad por dos razones. Porque sienten simpatía y afinidad por este personaje, Trudeau, que hemos visto que se maneja en un estándar doble, y que, como dice el portavoz del Partido Conservador en Canadá, Michael Barrett, que es encargado de asuntos de ética, Trudeau solo lo siente, solo se disculpa cuando lo atrapan en la movida, y justamente por eso se disculpa, ¿no? Porque él financia, bueno, esto que ya mencionaste, hay una ONG, que ese es el otro tema, Vicente, quienes defienden aquí en México el uso de intermediarios o de ONGs para hacer las cosas que supuestamente el Estado no puede hacer, ¿no? Pues esta gente, los que te recomiendan que admires a Trudeau porque sí ve a Gilmore Girls, o porque sí usa playeritas, o porque trabaja incesantemente desde su oficina sin tanta ostentación, pero lo que hay detrás es un terrible conflicto de interés, porque efectivamente a esta organización, a esta ONG llamada We Foundation, le están extendiendo con dinero público del Estado canadiense bastantes millones de dólares canadienses, porque a cambio en los últimos 4 años esta ONG ha contratado a la mamá de Trudeau y al hermano de Trudeau para dar pláticas. Pero ya sabes, aquí en México quienes cobran bastantes miles de pesos por dar conferencias, hasta por 2 horas que llegan a cobrar 200, 300 o 400 mil pesos, y pues eso es justamente lo que pareciera que es la forma de hacer política. Entonces, por alguna razón se identifican con Trudeau y lo ven como un gran héroe, porque finalmente es la política de bajarle dinero al Estado, aquí también mismo en México, a través de justamente estos intermediarios, las ONGs, que en apariencia legitiman ciertas causas porque hacen lo que supuestamente el Estado deja de hacer, pero por otro lado, pues también para que a partir de esos ejemplos eso se vea como que es lo normal y no como el terrible conflicto de intereses y de corrupción que realmente es, y que hace que solo lo sientan cuando los descubren. Entonces, así es. No sabemos si en realidad Trudeau no quiso venir porque está citado a comparecer públicamente y a ofrecer la disculpa pública, o si al final en la Casa Blanca misma y en la presidencia mexicana vieron que pues no era prudente su presencia en ese contexto del escándalo de corrupción en el que se había envuelto. Profe, déjame decirle a la gente que no está familiarizada con el tema. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, dijo que cometió un error, ofreció una disculpa por un conflicto de interés en el que una organización con la que él y su familia participan administró un programa de subsidios estudiantiles, me equivoqué, no de 700, de 900 millones de dólares canadienses. Y, por ejemplo, el periódico El País escribe: un escándalo de corrupción amenaza al mito Trudeau
en Canadá. Pero a pesar de todo esto que hoy sabemos, tenemos a personajes como León Krause escribiendo en el Washington Post y en sus espacios en México que Justin Trudeau es al que hay que aplaudirle por no haber asistido a la cumbre a Washington en comparación a López Obrador, que regresa, de acuerdo al análisis que hacen ellos, con las manos vacías y que le fue a hacer el caldo gordo para la campaña electoral a Donald Trump, algo que me parece nefasto, porque además, yo pregunto, profe, si López Obrador, que no ha ocurrido y creo que no ocurrirá, si no ha ocurrido hasta el momento, a pesar de que muchos digan que López Obrador es un tal por cual, que lo demuestren con pruebas. Anabel Hernández me ha dicho a mí, lo hemos investigado por años y no se le ha encontrado nada de corrupción. Ya, yo pregunto, ¿qué pasaría en México si a Andrés Manuel López Obrador se le encontrara un conflicto de interés de esta magnitud y que dijera, me cometí un error? Para que veas el doble rasero de estos analistas y comentócratas, ¿no, profe? Sin duda alguna, Vicente, estos son fanáticos de crear falsos ídolos, y cuando tú ves a gentuza como Pedro Ferriz aplaudiendo a Trudeau, cuando tú ves a gentuza como Denise Dresser o como León y Enrique Krause aplaudiendo a Trudeau, entonces, aunque Trudeau por sí mismo tuviera una buena imagen, ya te hacen dudar, y cuando le escarbas, te encuentras con que muy bonito y toda la cosa, pero Trudeau muestra que también tiene una cola larga que le pisen, y que justamente envuelto en estos conflictos de interés, en donde trata de favorecer a esta organización no gubernamental, We Foundation, que le ha dado chamba a su hermano y a su mamá, justamente para, según él, impulsar todavía más la educación entre jóvenes vulnerables en Canadá, pues te das cuenta que no hay proporción, ¿no? Y te das cuenta del por qué la ONG, que se supone que no es una organización lucrativa, pues es más bien sin fines de lucro, porque tiene presupuesto para pagarles tan onerosas cantidades. Fíjate, Vicente, se calcula que por algunas pláticas que han tenido a lo largo de 4 años, algunas pláticas que se pueden contar con los dedos de las manos, les han llegado a pagar hasta $300,000. Entonces, ¿quién en su sano juicio pagaría a alguien que es casi desconocido? Porque el famoso es Trudeau, estarás de acuerdo, pero su mamá, su hermano, ¿qué tanto más relevante pueden decir ellos de lo que dice el mismo primer ministro? Entonces te das cuenta que sí hay un movimiento ahí de dinero, y que el dinero sí es la causa de todos los males en esta cuestión de revolver los dineros públicos con los dineros privados, y más cuando se intenta justificar que desde estos oscuros intermediarios como son las ONGs, que, repito, denigran el trabajo del Estado porque dicen que ellas aparecieron para realizar de manera correcta el trabajo que el Estado en su ineptitud burocrática no puede realizar, pues te das cuenta que son intermediarios que trafican con dineros públicos y que son los mismos que intentan denostar el socialismo, denostar las partidas que se le dan a los sectores más vulnerables, porque finalmente ellos dejan de perder su porcentaje. Y esto lo vemos en México. Pues, ¿quiénes son los principales promotores de las ONGs públicamente? Dresser, los mismos Krause, que son finalmente quienes se basan de estos medios, se valen de estos medios, uno, para legitimar sus imágenes como benefactores y bienhechores; dos, que se dan los foros desde donde se venden la imagen de que son grandes analistas y grandes críticos, y lo único que son, pues en realidad, ahora sí que diríamos propagandistas, querido Vicente. Y eso nos queda claro en el caso de Canadá, al cual, siendo un escandalazo de corrupción que incluso ya le dio la vuelta al mundo, aquí parece que esos que se comen al presidente López Obrador hasta porque va a cenar al cardenal, allá no ven ningún dejo de culpa en el acto de Trudeau, que además también tiene una escuela relación con las mineras canadienses, y podríamos hablar más cosas de Trudeau, pero el caso es que está envuelto en un caso de corrupción muy grande, y que por eso no pudo ir al Congreso, a la Casa Blanca con López Obrador y con Trump, y que aquí eso lo venden como si hubiera sido una gran estrategia, cuando en realidad el cuate está contra las cuerdas. Toño,
Pues yo le quería decir al profesor Jesús López Almejo, que a quien saludo, a ti, Vicente, el público consentidor, que hay algo muy, muy claro de lo que menciona el profesor López Almejo, de cómo es que muchos políticos en su hipocresía absoluta solo piden perdón, ofrecen disculpas cuando los cachan en la movida. Y no es la primera vez con el primer ministro Justin Trudeau. No se le olvide que hace algunos meses se convirtió en el objeto de todos los titulares mundiales, luego de que apareciera esta foto que don David le está poniendo en pantalla. Una foto en la que sale Justin Trudeau en 2001 cuando enseñaba en una escuela privada allá en Canadá, vestido de árabe y pintado con la cara de negro. ¿No? Una situación absolutamente racista, completamente fuera de lugar, y nunca vimos a un Justin Trudeau en campaña diciendo, oiga, ¿saben qué? Cuando yo era profesor, allá en 2001, me puse un disfraz de árabe y me pinté la cara de negro, ofrezco disculpas por esto. ¡Oh, no! Es hasta que lo cachan en la movida que ya sale a ofrecer disculpas y obviamente tenemos la hipocresía absoluta de un político. En todos lados se cuecen habas, pero yo sí quiero hacer la cuestión aquí muy, muy clara. ¿Qué tiene que decir al respecto de esto ese León Krause que le lamió las botas a Justin Trudeau y que se las dejó, que le dejó la suela tan limpia con la lengua? La risa que le da al profe. Oye, profe, con lo que aporta también, el granito que aporta Toño y le pone la salsa a esto que estamos platicando, yo te pregunto,